Lo más aterrador de mi historia no es lo que viví, es que yo misma lo busqué. Yo misma crucé esa línea, con los ojos abiertos, convencida de que sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Y lo peor, lo que todavía me cuesta admitir cuando me miro al espejo por las mañanas, es que una parte de mí no se arrepiente. Una parte de mí todavía recuerda su voz y siente algo que no soy capaz de nombrar en voz alta. Eso es lo que más me avergüenza. No lo que él hizo, lo que hice yo. Me llamo Laura. Tengo 34 años ahora mismo, aunque hay días que me siento de 50. Soy de Getafe, hija de una auxiliar de enfermería y de un albañil que se jubiló con la espalda destrozada después de 20 años levantando bloques en obras por toda la Comunidad de Madrid. Crecí en un piso de 70 metros cuadrados en la calle Leganés, cuarto piso sin ascensor, con las paredes tan delgadas que escuchaba la tele de los vecinos de abajo como si la tuviéramos en el salón. No me quejo. Era lo que había. Era lo que conocía. Mis sueños no eran grandes. Eso es importante que lo entendáis, porque mucha gente cuando escucha estas historias se imagina a una chica ingenua, idealista, que soñaba con príncipes y castillos. Yo no. Yo soñaba con tener mi propio piso, no compartido, no de alquiler, mío. Antes de los 35. Soñaba con un trabajo fijo, con un contrato indefinido que nadie me pudiera quitar. Soñaba con una familia tranquila, de esas que quedan los domingos a comer y no se gritan. Nada del otro mundo. Lo que quiere cualquiera. Trabajaba de administrativa en una gestoría en Leganés. Llevaba nóminas, contratos, declaraciones de la renta para pequeñas empresas y autónomos. Un trabajo sin glamour, sin historia, pero estable. Me gustaba la rutina. Me gustaba saber lo que iba a pasar cada día. Quizás por eso no vi lo que se me venía encima. Cuando llevas años instalada en la certeza, te vuelves ciega para lo inesperado. Conocí a Marcos en una boda, la de mi prima Raquel, en un salón de banquetes de Móstoles, que olía a humedad y a frituras, y donde el DJ puso el Despacito 4 veces en la misma noche. Marcos tenía 27 años, era informático, moreno, con esa sonrisa un poco torcida que a mí siempre me ha dado problemas. Bailamos, me hizo reír, me pidió el número antes de que acabara la noche y yo se lo di sin pensarlo 2 veces, que también es algo que no suelo hacer. Empezamos a quedar. Primero cafés, luego cenas, luego lo de siempre. Era buena persona, Marcos. Quiero que eso quede claro desde el principio, porque lo que pasó después no fue culpa suya. Él fue la primera víctima de todo esto, aunque ninguno de los dos lo supiéramos entonces. Llevábamos unos 4 meses saliendo cuando me propuso ir a comer un domingo a casa de sus padres, en Brunete, un pueblo de la sierra, a media hora de Madrid, de esos que en verano se llenan de gente de la capital con casas de segunda residencia y en invierno se quedan en 4 vecinos y el bar del ayuntamiento. Su familia tenía un chalet adosado, de los años 90, con jardín pequeño y garaje. Nada ostentoso, pero bonito, ordenado. Recuerdo el camino perfectamente. Íbamos en el Ibiza de Marcos, que tenía ya 10 años, y el aire acondicionado funcionaba a medias, con la radio puesta en los 40 principales. Era octubre. Hacía ese frío seco y limpio que tiene la sierra en otoño, con el cielo muy azul y los pinos oliendo fuerte. Yo iba nerviosa. Siempre me ponen nerviosa las primeras veces con las familias. Me había puesto un jersey Burdeos que me había comprado hacía poco en el Primark de Gran Vía, y llevaba el pelo recogido porque Marcos me había dicho que su madre era de las clásicas. Y era verdad. Conchi. Así se llamaba su madre, Concepción, pero todo el mundo le decía Conchi. Era de esas mujeres que te evalúan de arriba a abajo en los 2 primeros segundos y ya han tomado una decisión que no van a cambiar nunca. Alta, seca, con el pelo teñido de castaño
y una forma de estrecharme la mano que era más un apretón de prueba que un saludo. Me miró los zapatos, lo juro. Los primero que miró fueron los zapatos. Pero él no era así. Él estaba en el jardín cuando llegamos, cortando unas ramas de un arbusto con unas tijeras de podar. Se giró cuando oyó el coche, y yo no sé cómo explicarlo. Hay momentos en la vida que se quedan grabados con una nitidez extraña, como si el cerebro supiera que son importantes antes de que tú lo sepas. Ese fue uno de ellos. Se quitó los guantes de trabajo. Sonrió, y yo sentí algo que no debería haber sentido. Aurelio, así se llamaba. El padre de Marcos. Tendría unos 55 años entonces, puede que 56, moreno como su hijo, pero con las sienes grises y las manos grandes de quien ha trabajado con ellas toda la vida. Tenía esa presencia que tienen algunos hombres mayores, una especie de quietud, de peso. No era guapo en el sentido convencional, era otra cosa, era sólido, como si nada pudiera moverle de donde estaba. Me dio 2 besos. Olía a colonia barata y a tierra húmeda. Me preguntó si había tenido buen viaje, y yo le contesté algo que no recuerdo, porque en ese momento estaba muy ocupada diciéndome a mí misma que lo que acababa de sentir no era lo que yo creía que era solo el nerviosismo, la tensión de conocer a la familia, nada más. Mentira. La comida fue agradable, en la superficie. Conchi había hecho cocido, un cocido de los de verdad, con su vuelco y todo, y la conversación fue esa mezcla de preguntas educadas y silencios cómodos que tienen las primeras comidas familiares. Marcos hablaba mucho, como siempre hacía cuando estaba nervioso. Conchi preguntó por mi trabajo, por mi familia, por si teníamos pensado algo serio. Esto último con una sonrisa que intentaba disimular que era exactamente lo que quería saber. Y Aurelio apenas habló, pero me miraba. No de forma descarada, no de esa manera que te hace sentir incómoda y que sabes exactamente lo que significa. Era más sutil. Era ese tipo de mirada que recibes y no estás del todo segura de haber recibido. Un segundo de más, cuando te pasaba el pan. Una pausa antes de contestarme cuando yo decía algo. Como si estuviera escuchándome de verdad, no solo esperando su turno para hablar, que es lo que hacemos casi todos. Después de comer, Marcos y su madre se quedaron fregando. Esa dinámica familiar en la que siempre frega el mismo. Y yo salí al jardín a tomar el café. Y Aurelio salió detrás de mí. Hablamos durante 40 minutos. De nada importante. Del pueblo, de los cambios que había habido en la zona, de su trabajo. Era jefe de equipo en una empresa de mantenimiento industrial en Móstoles. De lo difícil que estaba el mercado laboral para los jóvenes. Cosas normales. Conversación normal. Y sin embargo, cuando Marcos salió a buscarnos y vi su cara, esa sonrisa inocente de chico contento porque su novia y su padre se llevaban bien, sentí el primer pinchazo de culpa, porque yo no estaba pensando en Marcos. En ese momento, no estaba pensando en Marcos en absoluto. Lo siguiente que pasó tardó en pasar. No fue inmediato. Quiero que eso también quede claro, porque no fue una cosa de un día, no fue un desliz borracho ni una locura de una noche. Fue algo que se construyó despacio, ladrillo a ladrillo, durante meses. Y en eso, en esa lentitud, residía parte de su peligro. Si hubiera sido rápido, me habría asustado. Así, fue tan gradual que cuando quise darme cuenta ya llevaba tanto tiempo dentro que no sabía cómo salir. Seguí yendo a Brunete, los domingos, casi todos. Era lo que hacía una novia formal. Visitar a la familia del novio, ayudar con la comida, ganarse la aprobación de los padres. Conchi fue ablandándose poco a poco, o lo que en ella pasaba por ablandarse, que era que dejó de mirarme los zapatos y empezó a preguntarme por mi madre. Marcos estaba feliz.
Y Aurelio y yo hablábamos. Era difícil de explicar aquello, porque no era nada que pudiera señalar con el dedo y decir, aquí, esto, esto fue lo malo. Era una acumulación de pequeñas cosas, que cuando llegaba, él salía a recibirme antes que nadie, que en la mesa me preguntaba qué pensaba yo, no solo como cumplido, sino de verdad, esperando mi respuesta. Que una tarde que me quedé sola en la cocina mientras Marcos veía el fútbol con su madre, entró Aurelio y me preguntó si me apetecía ver una cosa, y me enseñó el huerto pequeño que tenía en la parte de atrás, 3 tomateras y un rosal, y estuvo un cuarto de hora hablándome de las tomateras con una seriedad y un entusiasmo que me pareció de lo más tierno del mundo. Sé que esto parece poco, lo sé, y quizás por eso tardé tanto en ponerle nombre. Fue en diciembre cuando empezó a escribirme. Un mensaje en WhatsApp. Decía, Laura, ¿puedo preguntarte algo sobre un seguro de vida? Conchi quiere contratar uno, y no entiendo bien las cláusulas. Era de lo más inocente. Yo le contesté. Le expliqué lo que sabía. Él me dio las gracias. Fin. Pero al día siguiente me mandó otro, y otro a la semana siguiente. Y fueron cambiando, despacio, sin que yo pudiera señalar exactamente el momento en que dejaron de ser preguntas sobre seguros y empezaron a ser otra cosa. Un día me preguntó qué tal había ido mi semana. Otro me mandó una foto de las tomateras. Mira, han salido los primeros tomates, con un emoji sonriente. Otro me preguntó si me gustaba la música, que él había encontrado una canción que le recordaba no sé qué conversación que habíamos tenido. Y yo contestaba. Eso es lo importante. Yo contestaba. Me decía a mí misma que era normal, que era el padre de mi novio, que era simplemente una relación familiar que se estaba construyendo de forma natural. Me decía que no había nada malo en ello, y técnicamente tenía razón. No había nada malo en cada mensaje individual. Era el conjunto, era el patrón. Era lo que yo sentía cuando me llegaba la notificación, y el corazón me daba ese pequeño brinco que no debería dar. Llegó Navidad. Las pasamos en Brunete, que fue idea de Marcos, y que Conchi acogió con una alegría que me sorprendió. 4 días. El 23, el 24, el 25, el 26. Yo dormía en el cuarto de invitados. Conchi era muy de las formas, y aunque todos sabíamos que Marcos y yo llevábamos meses juntos, en su casa las apariencias eran las apariencias, y Marcos en su cuarto de siempre. El 24 por la noche, después de la cena, Conchi y Marcos se quedaron viendo en el salón una de esas películas navideñas americanas dobladas al español que ponen en Antena 3. Yo fui a la cocina a prepararme una manzanilla porque no me encontraba bien del estómago. Y Aurelio estaba allí, de pie junto a la ventana, fumando. Fumaba poco, casi a escondidas, porque Conchi no quería que fumara dentro de casa. Me miró cuando entré, y durante un segundo, solo un segundo, ninguno de los dos dijimos nada. ¿No puedes dormir?, me preguntó. El estómago, dije yo. Asintió. Apagó el cigarro en el cenicero pequeño que guardaba en el alféizar y me dijo sin mirarme, yo tampoco duermo bien últimamente. No era una declaración, no era una insinuación, era solo una frase. Pero algo en cómo lo dijo, en cómo cargaba esa frase con un peso que iba más allá de sus palabras, me hizo saber que los dos estábamos hablando de lo mismo sin nombrarlo. Me preparé la manzanilla. Di las buenas noches. Me fui a la cama. Y no dormí en toda la noche. Enero fue raro. Enero siempre es raro. Esa resaca de Navidades, el frío, la vuelta al trabajo con la sensación de que el año es demasiado largo y tú demasiado pequeña para él. Marcos y yo seguimos viéndonos, aunque menos. Él tenía un proyecto nuevo en el trabajo que le absorbía mucho tiempo, y yo estaba rara, distraída.
Pensaba cosas que no debería pensar. Los mensajes de Aurelio seguían llegando, a veces cada 2 o 3 días, a veces más seguidos. Nunca de noche. Eso también me lo digo ahora, que nunca eran de noche. Como si también él marcara sus propios límites. Pero sí por las tardes. Esa hora muerta, entre las 5 y las 7, en que uno está en casa, pero no sabe bien qué hacer consigo mismo. Un martes de finales de enero me escribió algo diferente. Me escribió: he estado pensando en algo que dijiste en Navidad. Lo de que a veces uno no sabe si lo que quiere es lo que tiene o lo que cree que debería querer. No sé si te acuerdas. Me acordaba. Habíamos tenido esa conversación mientras pelábamos patatas para la ensaladilla, una de esas conversaciones que empiezan de la nada y de repente están hablando de algo mucho más grande de lo que parecían. Yo había dicho algo sobre cómo a veces la gente construye la vida que se supone que tiene que construir, y luego un día se despierta y no la reconoce. Una cosa vaga, filosófica, de esas que dices, y no piensas que el otro va a guardar. Él la había guardado, la había pensado durante semanas. Le contesté: sí me acuerdo. Y él: yo también me he sentido así, muchas veces. Fin del mensaje. Sin más, sin explicación, sin pregunta. Solo eso, colgado en el aire como una frase sin terminar, y yo sola en mi piso de Getafe mirando la pantalla del móvil con el corazón en la garganta. No le contesté en 2 días, y cuando lo hice, le dije: creo que es normal. Creo que todo el mundo lo siente en algún momento. Una respuesta cobarde. Una respuesta que no decía nada y lo decía todo. Y él lo entendió, porque no siguió por ese camino. Volvió a los temas de siempre. Y yo respiré. Y a la vez, solo un poco, me decepcioné. Eso es lo que más me avergüenza de todo esto, que me decepcioné. Febrero. San Valentín. Marcos me llevó a cenar a un italiano de Leganés y me regaló un perfume. Lancôme, el que yo le había dicho que me gustaba, que lo había visto en un anuncio y lo había mencionado de pasada hacía meses, y él lo había recordado. Era un buen regalo. Él era un buen novio. Yo estaba ahí, sentada en esa mesa con mantel de cuadros rojos y blancos y una vela encendida entre los dos, y me esforzaba por estar presente, por sentir lo que se supone que tienes que sentir. Esa noche, de vuelta en casa, Marcos me quedó dormido en el sofá. Yo cogí el móvil. Había un mensaje de Aurelio de esa tarde. ¿Tenéis planes para San Valentín? Al que no había contestado. Lo miré durante un buen rato. Luego lo guardé en el cajón de los mensajes que no se contestan. Pero no lo borré. Eso también importa. La primera vez que quedé con él a solas fue en marzo. Fue algo que empezó de forma completamente inocente, o al menos eso me decía yo. Aurelio me escribió diciéndome que tenía que ir a Leganés por una gestión en la asesoría de la empresa, algo de unos seguros, ironías de la vida, y que si me apetecía que comeríamos algo, que le habría gustado agradecerme la ayuda que le había dado con aquellas cláusulas de diciembre, sin importancia. Una cosa de nada. Debería haber dicho que no. Lo sé, lo sabía entonces, pero me dije que era una comida, que éramos adultos, que yo controlaba perfectamente lo que sentía y lo que no sentía. Me dije todo lo que uno se dice cuando ya ha tomado la decisión y solo está buscando argumentos para justificarla. Quedamos en un bar de menú cerca de mi trabajo. De esos con las sillas de plástico y el televisor siempre puesto en el canal de deportes y el menú escrito en una pizarra con tiza. Pedimos ensalada y pollo asado y una caña cada uno. Y hablamos durante hora y media como si lleváramos años haciéndolo. Hablamos de todo, de su trabajo, de mi trabajo, de Marcos. Sí, también de Marcos, con una normalidad que en aquel momento me pareció prueba de que no había nada raro y que ahora sé que era exactamente lo contrario. Hablamos de Conchi,
de cómo había sido su matrimonio, de cómo eran jóvenes cuando se casaron y de cómo la vida te va llevando a sitios que no elegiste exactamente, pero tampoco rechazaste. Hablamos de mis padres, de Getafe, de lo que yo quería para los próximos años. Y al final, cuando ya estábamos con el café, me miró y me dijo, Laura, ¿puedo decirte algo? Yo sabía lo que iba a decir. Lo sabía desde hacía meses. Y no dije que no. Esto que tenemos, dijo, sin nombrar qué era esto, sin definirlo. Esto que tenemos me importa mucho, y no quiero que desaparezca, pero tampoco sé bien qué hacer con ello. Me quedé callada. No te estoy pidiendo nada, añadió rápido. Solo quería que lo supieras. Pagó él. Me acompañó hasta la puerta de la gestoría. Se despidió con 2 besos, como siempre, y se fue. Yo entré al baño, cerré el pestillo y me quedé apoyada contra la pared durante 5 minutos, sin hacer nada, sin pensar, solo sintiendo ese nudo extraño que tenía en el pecho desde hacía meses y que ahora tenía nombre, aunque yo todavía me negara a pronunciarlo en voz alta. Lo que siguió durante las semanas siguientes fue la parte más complicada de explicar, porque no pasó nada. Eso es lo más difícil de entender, que durante semanas y semanas no pasó nada concreto que yo pudiera señalar. Seguimos escribiéndonos. Seguí yendo a Brunete los domingos. Seguí siendo la novia de Marcos. Y a la vez, todo había cambiado. Hay cosas que no puedes deshacer una vez que existen. Una vez que alguien te dice que le importas de esa manera, sin decirlo con esas palabras, pero diciéndolo igual, no puedes fingir que no lo ha dicho. Lo llevas encima. Lo llevas en cada conversación de mesa, en cada vez que te pasa el pan, en cada cruce de miradas que dura un segundo más de lo normal. Marcos no notaba nada, o si lo notaba, no lo decía. Marcos era de los que preferían no ver lo que no querían ver, que también es una forma de supervivencia. Su madre sí me miraba a veces con esa expresión que tienen las mujeres mayores cuando saben algo que no pueden probar y no saben si quieren probarlo. Yo vivía en una especie de estado suspendido. Iba al trabajo, hacía la compra, quedaba con mi amiga Sandra los viernes a veces, hablaba por teléfono con mi madre los domingos por la mañana antes de ir a Brunete. Y todo lo hacía con esa sensación de que había una película encima de mi vida real, una capa fina de normalidad que yo mantenía con mucho esfuerzo, mientras por dentro todo estaba revuelto. En abril, un domingo que Marcos tuvo que quedarse en Madrid por trabajo, fui sola a Brunete. Conchi me había llamado para decirme que no hiciera el viaje, que no valía la pena para una sola persona. Pero yo fui igual. Me dije que era por Conchi, que me caía bien, que no quería perder el contacto con la familia. Mentira. Sabía perfectamente por qué iba. Conchi estaba con una vecina esa tarde y se tuvo que ir antes de tiempo. Me dijo que me quedara a cenar de todas formas, que Aurelio haría algo. Y se fue. Y nos quedamos solos por primera vez. Hicimos una tortilla. Él picó las patatas y yo batí los huevos y pusimos la radio, la cadena Ser, un programa de música de los 70. Y fue tan normal, tan absurdamente normal, que durante un rato conseguí olvidar todo lo demás. Pusimos la mesa, comimos. Hablamos de la tortilla, de si le había quedado muy hecha o no, del truco de su madre para que quedara jugosa. Y luego se hizo ese silencio. No fue brusco, fue de esos silencios que van llegando despacio, cuando la conversación se acaba y ninguno de los dos busca otra cosa de qué hablar, porque está bien así, porque hay algo cómodo en callarse juntos. Pero también había otra cosa, una tensión por debajo, como el ruido que hace la corriente bajo el agua tranquila. Me preguntó, ¿estás bien? Sí, dije. ¿Por qué? No sé. ¿Te veo pensativa? Es que... no sé. Me callé. Es que a veces no sé qué estoy haciendo. Él no dijo nada. Me miró.
Con Marcos, añadí, y no era del todo mentira. A veces siento que voy en automático, que estoy construyendo algo porque es lo que toca, no porque lo haya elegido de verdad. Lo que dijiste en Navidad, dijo él. Sí. Silencio. Aurelio, dije. Y no puse nada detrás. Solo su nombre. Solo eso. Y él dijo, lo sé. No pasó nada esa noche. Quiero que eso también quede claro. No porque importe moralmente, que a estas alturas da lo mismo, sino porque la verdad es la verdad, y yo lo cuento como fue. Nos quedamos sentados a la mesa hasta las 11. Hablamos. Nos callamos. En algún momento se me saltaron las lágrimas. ¿De qué exactamente? No sabría decirlo, de todo junto. Y él me puso la mano en el dorso de la mano mía, y no dijo nada. Solo eso. Su mano sobre la mía durante un minuto. Luego me fui. Cogí el coche. Me había llevado el mío esa vez. Y conduje los 40 minutos de vuelta a Getafe con la radio apagada y la cabeza llena de ruido. Esa noche supe que tenía un problema. Un problema de verdad. No una tontería, no una fantasía pasajera, no una atracción sin importancia que iba a desaparecer sola si le daba tiempo, sino algo que ya era demasiado grande para ignorar. Y en lugar de hacer lo que debía haber hecho, que era cortar con Marcos, marcharme de aquella familia, poner distancia y tiempo entre Aurelio y yo, hice lo contrario. Me quedé. Me quedé porque ya no sabía bien qué significaba irme, porque llevas meses construyendo algo y de repente te das cuenta de que lo que has construido no es lo que creías, pero tampoco sabes cómo deshacer todo sin que todo lo demás se derrumbe con ello. Ese es el momento en que empieza la trampa de verdad, no cuando alguien te la tiende, sino cuando tú mismo empiezas a construirla. Mayo. Marcos me propuso que nos fuéramos a vivir juntos. Llevábamos casi un año saliendo. Teníamos la edad. Era el paso natural. Encontró un piso en Leganés. Alquiler, 2 habitaciones, precio razonable para lo que había en el mercado. Y me lo enseñó ilusionado en el móvil una noche, mientras cenábamos en casa de él. Lo miré. Miré el piso. Miré a Marcos. Y dije, déjame pensarlo. Su cara. No voy a olvidar su cara en ese momento. ¿Pensarlo? Repitió. Es un paso importante. Dije. Quiero estar segura. Hubo una conversación difícil esa noche. Marcos quería saber qué pasaba, si había algo que no estaba bien entre nosotros, si yo seguía queriendo lo mismo que él. Y yo le dije que sí, que claro, que era solo que necesitaba tiempo para decidir algo así, que no era nada personal. Le mentí. Le mentí mirándole a los ojos y sintiéndome una persona horrible mientras lo hacía. Al día siguiente le escribí a Aurelio. Por primera vez fui yo quien empezó. Le dije, Marcos quiere que nos vayamos a vivir juntos. Tardó 2 horas en contestar. Cuando lo hizo, escribió, ¿y qué vas a hacer? No lo sé, dije. ¿Qué quieres hacer tú? Y ahí estaba, la pregunta. La pregunta que llevaba meses haciéndome sin ser capaz de contestarla. Le escribí, Aurelio, ¿qué está pasando entre nosotros? Y él tardó un día entero en contestar. 24 horas en las que yo revisé el móvil 400 veces y me dije que era ridícula y que ya sabía lo que había y que tenía que parar todo esto y llamar a Marcos y decirle que sí al piso y olvidarme de todo. Cuando contestó, escribió, creo que ya lo sabes. Escribió, y creo que yo también lo sé desde hace tiempo. Escribió, no sé qué hacer con ello tampoco, pero ya no puedo seguir fingiendo que no existe. Y ya, eso fue todo. Solo eso. Pero bastó. Había cruzado una línea que no tiene vuelta atrás. No física, todavía no, sino en algo más profundo, en el reconocimiento, en el nombrarlo. Y a veces nombrar algo es lo más irreversible que puedes hacer. Junio. El calor llegó pronto ese año.
un calor seco y aplastante que en Getafe se nota especialmente porque el asfalto retiene el calor de día y por las noches no baja de 25. Yo no dormía bien. Tenía el ventilador puesto toda la noche y me despertaba a las 4 de la mañana con la boca seca y la cabeza llena de conversaciones imaginarias. Le había dicho a Marcos que no al piso. No con esas palabras. Había buscado la manera más suave. Le había dicho que aún no me veía preparada, que necesitaba un poco más de tiempo, que no era un no definitivo, sino un todavía no. Él lo aceptó porque Marcos siempre aceptaba, porque era de esa clase de personas que prefieren esperar a perder, que también es una forma de querer, aunque no siempre sea sana. Aurelio y yo seguíamos escribiéndonos, y habíamos quedado otra vez, de nuevo con una excusa inocente, de nuevo con la coartada de lo cotidiano, esta vez en un mercadillo de antigüedades que había los sábados en Navalcarnero, que a él le gustaban esas cosas, y yo le había dicho una vez que a mí también. Pasamos 2 horas mirando libros viejos y lámparas de los 70 y juegos de café de porcelana que nadie compra. Comimos en una terraza, volvimos a los coches, y antes de despedirnos, ahí en el aparcamiento de tierra, con el sol de mediodía cayendo vertical y el calor haciendo temblar el horizonte entre los coches, me miró y dijo, Laura, solo mi nombre. Y yo di un paso hacia él, y luego otro, y el resto. El resto lo sabéis. Lo que vino después fue la cosa más complicada y más dolorosa y más absurda en la que he estado metida en mi vida. Y eso que mi vida no ha sido sencilla, pero nada me había preparado para esto, para vivir en ese espacio imposible entre dos versiones de ti misma, la que seguía siendo la novia de Marcos, la que iba a Brunete los domingos y ayudaba a Conchi con la ensalada, y la otra que existía en los mensajes de madrugada y en los domingos que Marcos no estaba, y en los aparcamientos de mercadillos de pueblo. Aurelio me decía que no sabía cómo salir de su matrimonio, que llevaba años, no infeliz, decía, sino anestesiado, que con Conchi había una forma de quererse antigua, de costumbre, de dependencia mutua, pero que hacía mucho tiempo que no había nada más. Me contaba estas cosas con esa voz tranquila que tenía, esa forma de hablar sin dramatismo, y yo le escuchaba y me decía que era verdad, que yo lo veía, que entre Conchi y él había una distancia que se notaba. ¿Era verdad? No lo sé. Ahora no lo sé. En ese momento lo creía porque quería creerlo. Yo empecé a sentirme atrapada de una manera que no había previsto, porque la situación tenía su propia lógica, su propia gravedad, y cada semana que pasaba me hundía un poco más. Había construido una mentira encima de otra mentira encima de otra. Mentía a Marcos. Mentía a mis padres, que preguntaban por la relación y yo decía que todo bien, que sí, que ya veremos lo del piso. Mentía a mi amiga Sandra, que algo sospechaba. Sandra siempre ha sido muy lista, pero que no preguntaba directamente porque tampoco quería saber. Y empecé a darme cuenta de algo que no me gustó nada en cuanto lo entendí, que Aurelio no iba a hacer nada, que no iba a dejar a Conchi, que no iba a contarle la verdad a Marcos, que las cosas iban a seguir exactamente igual, con él en su vida y yo en la mía, y ese espacio entre las dos en el que los dos existíamos, de forma indefinida, sin resolución. Lo sé porque se lo pregunté. Un domingo de julio, los dos solos en el jardín de Brunete, mientras Marcos y Conchi habían ido al pueblo a por pan, le pregunté, ¿qué va a pasar con nosotros? Se quedó callado un momento. Luego dijo, no lo sé. ¿Tienes pensado decírselo a Conchi? Pausa. No. ¿Y a Marcos? Una pausa más larga. Laura, ¿sí o no? No, dijo. No puedo hacerle eso. Y ahí fue cuando lo vi. De verdad, por primera vez sin filtros. Vi que yo era el secreto, que nunca había sido otra cosa,
que Aurelio me quería, si eso era querer, de la forma en que se quiere algo que no tienes intención de reclamar, y que yo había estado viviendo dentro de esa ficción sin querer ver sus límites. Me sentí una idiota. Me sentí algo peor que eso. Me sentí usada, aunque la palabra no fuera del todo justa, porque yo tampoco había sido inocente en nada de todo aquello. Pero el dolor no espera a que seas justa. Cuando volvieron Conchi y Marcos con el pan, yo ya sabía que algo tenía que cambiar. No sabía exactamente qué, ni cómo, ni cuándo, pero lo sabía. La trampa se había cerrado, no de fuera hacia adentro. Nadie me había encerrado, nadie me había amenazado, nadie me había hecho nada que yo no hubiera aceptado, sino de dentro hacia afuera. Yo misma había construido la celda, yo misma había echado la llave. Y ahora estaba ahí dentro, mirando a través de los barrotes, una vida que ya no reconocía como mía, sin saber muy bien por dónde empezar a salir. Eso es lo más difícil de explicar cuando la gente me pregunta, ¿pero cómo no te fuiste? Y la respuesta es que a veces la trampa más resistente no es la que te ponen los demás, es la que construyes tú sola, ladrillo a ladrillo, diciéndote en cada paso que todavía no es para tanto, que todavía puedes salir cuando quieras, que todavía tienes el control. Hasta que un día te das la vuelta y ya no hay salida sencilla, solo salidas que duelen. Hay una cosa que nadie te cuenta sobre vivir en una mentira durante mucho tiempo. No es que sea agotador, aunque lo es. No es que te cambie, aunque también. Es que en algún momento deja de parecerte una mentira. Se convierte en tu realidad. Te acostumbras tanto a las dos versiones de ti misma que ya no sabes cuál es la verdadera. Y eso, esa pérdida de ti misma, es el daño más profundo, el que más tarda en sanar, el que a veces no sana del todo. Agosto fue el mes en que todo empezó a desintegrarse de verdad. Marcos y yo habíamos ido de vacaciones a Benidorm, una semana, apartamento de alquiler, lo de siempre, con otro par de amigos suyos. Yo fui, hice las maletas, cogí el ave, me puse el bañador y me tumbé en la playa y sonreí en las fotos. Y durante esa semana entera, mientras Marcos dormía a mi lado con ese sueño tranquilo que tienen las personas que no esconden nada, yo miraba el techo en la oscuridad y pensaba en Aurelio. Le escribía por las mañanas cuando Marcos aún dormía, desde el balcón con el mar de fondo, en silencio, con el móvil pegado al pecho para que no se viera la pantalla si alguien pasaba. Eso es lo que me había convertido. Eso era yo. A la vuelta de Benidorm, algo en Marcos había cambiado. O quizás algo en mí había dejado de disimular también. El caso es que una noche, cenando en su piso, que ya me sentía como el mío aunque nunca hubiera dado el paso, me miró y me preguntó, Laura, ¿estás bien? Y no me digas que sí, si no es verdad. Le miré. Tenía los ojos serios, esos ojos de cuando Marcos dejaba de ser el chico simpático y fácil y se convertía en alguien más difícil de esquivar. Estoy cansada, dije. Era verdad, solo que no era el tipo de cansancio que él pensaba. ¿Cansada de qué? ¿De todo? ¿Del trabajo? ¿Del calor? No sé. Me miró un momento más. Luego asintió. Y siguió cenando. Pero algo en su forma de seguir cenando me dijo que no se lo había creído del todo. Septiembre fue cuando Conchi lo supo. No sé cómo. Nunca llegué a saber exactamente qué vio, o qué oyó, o qué dedujo, porque Conchi era de las que no explicaban sus métodos. Solo sé que un sábado a mediodía me llamó al móvil. A mí, directamente a mí, no a Marcos. Y me dijo con una voz completamente plana, sin emoción, sin gritar. Laura, necesito que vengas a Brunete. Sola. Se me heló la sangre. ¿Pasa algo? Pregunté, aunque ya sabía que sí. Ven, repitió, y colgó.
Conduje hasta Brunete con las manos agarradas al volante del Seat Ibiza que me había comprado de segunda mano el año anterior, con ese nudo en el estómago que ya conocía bien, pero que esa mañana pesaba el doble. Era un día gris, de esos de principios de septiembre que ya huelen a otoño, con nubes bajas y ese silencio de los pueblos cuando no hay nadie en la calle. Conchi me abrió la puerta. No me dio 2 besos. Me hizo pasar al salón y cerró la puerta del garaje, que daba a la calle, con llave. Aurelio no estaba. Luego entendí que lo había mandado fuera a propósito. Me señaló el sofá. Me senté. Ella se quedó de pie. Tenía en la mano un teléfono, el de Aurelio, reconocí la funda, y lo puso encima de la mesa de centro sin decir nada. No lo abrió, no me mostró nada, solo lo dejó ahí. ¿Cuánto tiempo? Preguntó. No lo negué. ¿Para qué? Conchi no era de las que preguntan si no saben la respuesta. Desde marzo, dije. Y luego porque sentí que era lo mínimo. Lo siento. Ella soltó una especie de sonido que no era una risa, pero tampoco era un llanto. Era algo intermedio, algo viejo y agotado. ¿Sabe Marcos algo? No. Silencio. Se lo voy a contar yo, dijo. No como pregunta, como declaración. Conchi. No, cortó. Y en esa sílaba había 20 años de matrimonio, y un hijo y una casa, y toda la vida construida ladrillo a ladrillo, igual que yo había construido mi mentira. Y la diferencia era que la suya no era una mentira, sino una realidad que acababan de destrozarle delante de las narices. No discutí. No tenía derecho. Me fui de allí sin ver a Aurelio, sin despedirme de nadie. Conduje hasta el primer área de servicio que encontré en la A5, aparqué y me quedé dentro del coche durante media hora sin saber qué hacer. Llamé a mi madre. No le conté nada. Solo le dije que no me encontraba bien y que necesitaba oír su voz. Y ella habló y habló de sus cosas, sin saber que yo estaba al otro lado, escuchándola llorar sin hacer ruido. Marcos llamó esa noche. Yo sabía que iba a llamar. Había pasado horas esperando esa llamada, mirando el móvil, ensayando lo que iba a decir. Pero cuando sonó, cuando vi su nombre en la pantalla, todo lo que había ensayado desapareció. Descolgué. Mi madre me ha llamado, dijo. Su voz era rara, plana, como la de Conchi esa mañana. Supongo que la voz plana es lo que queda cuando el dolor es tan grande que no cabe en el tono normal. Marcos. ¿Es verdad? Pausa. Sí. Silencio. Un silencio largo, de esos que pesan. ¿Con mi padre? No era una pregunta. Era una confirmación de algo que ya sabía y que necesitaba escuchar para terminar de creérselo. Sí. Otro silencio. No te llames más, dijo, y colgó. Eso fue todo. Sin gritar, sin insultos, sin escena. Solo eso. Y de alguna manera fue peor que todo lo demás junto. Las semanas que siguieron fueron las más duras que he vivido. Y eso, que lo que vino después, tampoco fue fácil. Marcos me bloqueó en todo. Teléfono, redes sociales, WhatsApp, correo electrónico. Desapareció de mi vida de un día para otro, con la limpieza quirúrgica que tienen los silencios cuando son definitivos. Sus amigos, que también eran un poco mis amigos, dejaron de escribirme. Mi prima Raquel, la de la boda donde le conocí, me llamó una vez para decirme que no entendía nada y que lo sentía y que no sabía qué decirme. No volvió a llamar. Me quedé sola de una forma que no había previsto. Porque cuando estás metida en algo así, en esa doble vida, tiendes a pensar que al menos tienes a alguien, que Aurelio está ahí, que cuando todo lo demás se caiga, él seguirá. Aurelio desapareció, no de golpe. Primero los mensajes se espaciaron, luego se volvieron más fríos, más cortos. Una tarde me escribió que necesitaba tiempo, que la situación en casa era muy difícil, que Conchi estaba destrozada y que él también, que necesitaba centrarse en su familia. Me dijo que lo que habíamos tenido había sido real para él, que me quería,
que lo sentía. Me dijo todo lo que se dice cuando alguien te está abandonando con educación. Y luego el silencio. Mandé 3 mensajes más en las 2 semanas siguientes. No contestó a ninguno. El cuarto lo escribí y lo borré antes de enviarlo. El quinto ni lo escribí. Así termina la historia de Aurelio y yo, no con una escena, no con una conversación, no con un final que se pueda contar, con silencio, con ausencia, con la pantalla del móvil en blanco a las 2 de la mañana, mientras yo estaba sola en mi piso de Getafe, preguntándome cómo había llegado hasta aquí. Octubre, noviembre, diciembre. Los recuerdo como una sola cosa gris y larga. Seguía yendo al trabajo. Seguía llevando nóminas y contratos y declaraciones de la renta. Me levantaba, me duchaba, me vestía, cogía el autobús, trabajaba 8 horas, volvía a casa, comía algo que no sabía a nada, me tumbaba en el sofá, miraba el techo. Dormía mal, comía poco. Perdí casi 6 kilos en 2 meses, que en mí se nota mucho porque yo nunca he sido grande. Mi compañera de trabajo, Yolanda, una mujer de 40 y tantos, divorciada, con 2 hijos, la persona más práctica que he conocido en mi vida, me dijo un día, a la hora del bocadillo: Laura, ¿cuándo fue la última vez que comiste de verdad? Me encogí de hombros. Pues eso, dijo, y me puso delante un bocadillo de lomo que ella había traído de casa. No dijo nada más. No preguntó. Solo eso. Hay personas que te salvan sin saber que lo están haciendo. Sandra sí preguntó. Sandra siempre preguntaba. Un viernes de noviembre quedamos a tomar algo. Fue ella quien insistió, que yo llevaba semanas poniéndole excusas. Y nos sentamos en un bar de Leganés, con una caña cada una, y al cabo de 10 minutos me estaba contando todo. Todo. Desde el principio, desde el jardín de Brunete, desde los mensajes de WhatsApp, desde el mercadillo de Navalcarnero. Todo. Sandra me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó callada un momento. Luego dijo: ¿Y cómo estás tú ahora? No me dijo que había sido un error. No me dijo que me lo merecía. No me dijo nada de lo que yo me había estado diciendo a mí misma cada noche durante meses. Solo preguntó cómo estaba yo. Me eché a llorar. Un llanto feo, de esos que llevas mucho tiempo aguantando y que cuando salen ya no tienen control, con el ruido del bar alrededor y los partidos en la tele y la gente hablando de sus cosas. Yo lloraba en una mesa de plástico con una caña caliente delante y Sandra me apretaba la mano y no decía nada. Eso fue lo que me salvó, creo. No una cosa grande, no un momento dramático, sino Sandra apretándome la mano en un bar de Leganés un viernes de noviembre, enero del año siguiente. Hacía 4 meses desde que todo había saltado por los aires. Yo seguía sin estar bien, pero había algo diferente. Era como si después de meses de no sentir nada o de sentir solo dolor, empezara a aparecer algo debajo, algo más pequeño y más firme. Rabia, creo. Una rabia tranquila, sin gritos, pero constante. Rabia conmigo misma, claro, pero también con la situación, con la forma en que había terminado todo, con el silencio de Aurelio, que siguió siendo silencio, con la idea de que yo había pagado todo el precio. Perder a Marcos, perder a sus amigos, quedarme sola, cargar con el peso de la culpa, mientras él seguía en Brunete, en su chalet, con sus tomateras, con su vida. Porque eso fue lo que pasó. Aurelio y Conchi no se separaron. Lo supe por casualidad, a través de una conocida común del pueblo. En los pueblos siempre hay una conocida común, que me dijo que habían tenido una crisis, pero que la habían superado, que Conchi era muy de aguantar, de las de su generación. Aurelio seguía en la empresa de mantenimiento, seguía en Brunete, seguía con su vida. Yo seguía en mi piso de Getafe preguntándome cómo recomponerme. ¿Es eso justo?
No. Pero la justicia y la vida real tienen muy poco que ver. Eso lo aprendí bien. Fue en febrero cuando tomé dos decisiones que cambiaron las cosas. La primera fue llamar a un psicólogo. Lo había estado posponiendo porque me daba vergüenza. Esa vergüenza española, de barrio obrero, de los problemas se resuelven en casa y no le cuentas tus cosas a un desconocido. Pero llegó un punto en que supe que sola no iba a salir. Encontré a una chica joven, Elena, en un centro de salud mental de Leganés que tenía precios por módulos. La primera sesión fue la más difícil de mi vida. Más difícil que la conversación con Conchi. Más difícil que la llamada de Marcos. Porque esta vez no había nadie a quien mentirle. Solo yo y una mujer con bloc de notas mirándome con atención, esperando que hablara. Hablé durante 50 minutos sin parar. Al final me preguntó, ¿qué es lo que más te pesa de todo lo que me has contado? Pensé, y dije, que no sé quién era yo cuando hacía esas cosas. No me reconozco. Ella asintió. Eso es un buen punto de partida, dijo. La segunda decisión fue escribirle a Marcos. No para pedir perdón. No me merecía su perdón, y tampoco tenía derecho a pedírselo, que a veces pedir perdón es más para uno que para el otro, sino porque necesitaba que supiera que yo sabía lo que le había hecho, que lo entendía, que no tenía excusas. Le escribí un correo electrónico. Había bloqueado mi número, pero el correo llegó igual, de 3 párrafos, sin dramatismo, sin intentar explicarme. Solo, sé lo que hice, sé lo que te hice a ti. Lo siento. No contestó. No esperaba que contestara, pero lo mandé igual, por mí tanto como por él. La primavera fue mejor, no buena. No creo que pueda decir que fue buena, pero sí mejor. Seguía en terapia con Elena, una vez a la semana. Había empezado a comer con más regularidad. Había recuperado algo de peso, y con el peso algo de energía, y con la energía algo parecido a las ganas. Sandra y yo quedábamos casi todos los viernes. A veces venía también su amiga Pili, que era muy escandalosa y muy simpática, y que no sabía nada de lo que me había pasado, y que por eso me trataba con esa normalidad que a veces es lo más terapéutico del mundo. Hablábamos de series, de trabajo, de los precios del alquiler que no había quien los aguantara, de las cosas normales de la vida. Y yo participaba. Poco a poco, participaba. Mi madre se dio cuenta de que algo había pasado, aunque yo nunca le dije el qué. Las madres saben. Me llamó un domingo y me dijo, Laura, ¿estás bien de verdad? Y esta vez no le dije que sí de forma automática. Le dije, he pasado una época muy mala, pero lo estoy gestionando. Y ella dijo, ¿quieres venir este fin de semana? Y fui. Dormí en mi cama de siempre, en el piso de la calle Leganés, con las paredes finas y la tele de los vecinos de abajo, y mi madre me hizo cocido el sábado, y no preguntó nada, y yo no conté nada, y estuvimos las dos juntas viendo la tele hasta las 11 de la noche. Fue lo mejor que me había pasado en meses. Fue en mayo, 14 meses después de que todo empezara a derrumbarse, cuando ocurrió algo que no me esperaba. Marcos me escribió. Un mensaje de WhatsApp. Corto. Decía, he estado pensando. No entiendo muchas cosas todavía, pero recibí tu correo y creo que necesitaba tiempo para poder contestar. Me quedé mirando el mensaje durante mucho rato. Luego escribí, no tienes que contestar nada. No te debo nada. Mandé ese correo porque era lo correcto, no porque esperara algo a cambio. Él tardó un rato. Luego escribió, ¿cómo estás? Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no mentí. Mejor que hace un año, pero no del todo bien todavía. Él escribió, yo tampoco. Eso fue todo. Ese día, al menos. Pero fue algo. Fue la primera grieta en un muro que yo creía permanente, y a veces las grietas son el principio de algo, no solo el fin.
Lo de Aurelio tardó más en resolverse. No en mi cabeza tardó meses, más de lo que me gusta admitir, sino en la realidad práctica de lo que había pasado entre nosotros y cómo quedarse con ello. Porque no hubo proceso legal, no hubo denuncia, no hubo guardia civil, ni juzgado de instrucción, ni orden de alejamiento. Eso lo tengo que decir también, porque sería fácil convertir esto en una historia donde hay un malo claro y una víctima clara, y la realidad era más complicada. Aurelio no me hizo nada que yo no hubiera querido que me hiciera. No hubo violencia, no hubo amenazas, no hubo engaño en el sentido de que él me dijera mentiras que yo no pudiera haber visto si hubiera querido mirar. El daño que me hizo fue más sutil. Fue haber sabido perfectamente lo que estaba construyendo entre nosotros y haber dejado que lo construyera sin decirme la verdad sobre sus intenciones. Fue haber utilizado mi vulnerabilidad, porque yo era vulnerable, aunque tardé en reconocerlo, para tener lo que quería sin pagar el precio. Fue haber desaparecido cuando las consecuencias llegaron y haberme dejado a mí cargando con todo. ¿Es eso un delito? No en el sentido legal, pero hace daño igual. Y a veces los daños que no tienen nombre son los más difíciles de sanar, porque no hay protocolo para ellos. No hay servicios sociales que te digan qué hacer con esto. No hay artículo del Código Penal que lo cubra. Solo tienes que aprender a vivir con ello. Elena, mi psicóloga, me dijo una vez algo que me quedó grabado. El problema no es que lo quisieras. El problema es que aprendiste a querer de una forma que te destruía. Y eso sí se puede cambiar. Tardé en entender lo que quería decir, pero tenía razón. Hoy. Hoy tengo 34 años. Sigo en Getafe, aunque me he mudado a un piso un poco más grande. No mío todavía. Sigo de alquiler, pero el mercado está como está, y una hace lo que puede. Sigo en la gestoría, aunque ahora llevo yo sola la cartera de 3 empresas medianas, y mi jefe me ha hablado de un ascenso para el año que viene. Sigo yendo a terapia con Elena, cada 2 semanas, en lugar de cada semana, que según ella es señal de progreso. Marcos y yo hemos hablado varias veces. No somos amigos. No creo que podamos serlo. Hay demasiado en medio. Pero hay algo, una especie de paz incómoda. Me contó que había salido con alguien, que no había funcionado, que estaba bien. Le dije que me alegraba. Era verdad. De Aurelio no sé nada desde aquella serie de mensajes de hace casi 2 años. Ni quiero saber. Esa puerta la cerré con llave y la llave la tiré. Que hay cosas que no sirven de nada mantener abiertas. De Conchi tampoco. Aunque a veces, y esto es lo más raro, lo que menos entiendo de mí misma, a veces pienso en ella, en cómo habrá rehecho su vida, si es que la rehizo, en si logró perdonarle, o perdonarse a sí misma de algo que tampoco era culpa suya, en si todavía hace el cocido del domingo en esa cocina de Brunete. Ojalá esté bien. Lo digo en serio. Conchi no me hizo nada que no mereciera hacerme. ¿Por qué cuento esto? Me lo han preguntado. Sandra me lo preguntó cuando le dije que iba a hacer esto. Me dijo, ¿no te da vergüenza? Y le dije, sí, por eso lo hago. Porque la vergüenza es lo que te mantiene callada. Y el silencio es lo que permite que las cosas sigan pasando. No lo que me pasó a mí, que no es un crimen, que no es una historia de víctima en el sentido convencional, sino lo que hay debajo, el mecanismo. La forma en que una persona puede meterse en una trampa que ella misma construye, paso a paso, decisión a decisión, diciéndose en cada momento que todavía controla, que todavía puede salir, que todavía no es para tanto. Eso sí pasa. Eso le pasa a mucha gente. Y nadie habla de ello, porque es más fácil hablar de los villanos externos que de las trampas que nos ponemos nosotros mismos. Yo no soy una víctima limpia. Hice daño. Hice daño a Marcos, que no se merecía nada de lo que le hice.
Hice daño a Conchi, que tampoco. Posiblemente me hice daño a mí misma de formas que todavía no comprendo del todo, y vivo con eso. Lo llevo encima cada día, no como castigo. Elena dice que el castigo perpetuo no sirve de nada, sino como memoria, como recordatorio de lo que soy capaz de hacer cuando me pierdo a mí misma. Porque eso es lo que fue todo esto, en el fondo. Una historia de perderme, de construir una versión de mí misma que creía que quería lo que quería, que creía que controlaba lo que no controlaba, que creía que podía vivir en dos mundos sin que ninguno de los dos se rompiera. Los dos se rompieron, y yo me rompí con ellos. Y ahora, poco a poco, me estoy volviendo a juntar. No igual que antes, nunca igual que antes, eso no existe, sino de otra forma, con más cuidado, con más honestidad, con menos certeza de que sé lo que hago y más voluntad de preguntarme por qué lo hago antes de hacerlo. Si hay alguien ahí fuera que se reconoce en algo de lo que he contado, no en los detalles, que los detalles son míos, sino en esa sensación de estar haciendo algo que sabes que no deberías y no poder parar, que estar construyendo una mentira ladrillo a ladrillo, diciéndote que es temporal, que ya saldrás, que todavía tienes el control. Si hay alguien así, quiero que sepa que se puede salir, que es más difícil de lo que parece desde fuera y más posible de lo que parece desde dentro, y que a veces lo único que hace falta para empezar es que alguien te apriete la mano en un bar de Leganés un viernes por la noche. Solo eso.